Muy bien, momento de la economía acá con Juan Iriarte. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué Te saludo tal, Cecilio? formalmente. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Formalmente. ¿Todo bien? Todo bien, Cecilio. Un breve comentario, Juan, Sí. te pido, de esta crisis del transporte, esta situación que se da, los empresarios que responsabilizan al gobierno nacional por la demora en el envío de los subsidios. Uno va a Buenos Aires y se ve unidades 0 kilómetro, un servicio eficiente, una frecuencia como tiene que ser, y va a las provincias, o por lo menos acá en Tucumán, y es un desastre. Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo la torta de los subsidios se reparte, ¿no? Sí. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires está muy subsidiada con respecto al interior. Muchísimo. Te doy un Sí. ejemplo. Un departamento en Recoleta, ¿sí? De 3 dormitorios, ¿cuánto paga de luz bimestral? 8.000 pesos. Sí. ¿Cuánto paga un monoambiente bimestral en Tucumán, en zona norte? 12.000, 15.000 Y pesos. hasta más. Y hasta más. Sí. Yo te hablo un monoambiente contra un 3 dormitorios en Recoleta, En zonas Recoleta, premium. sí. Tres ambientes en Recoleta paga 8.000, 9.000 pesos bimestrales, y acá un monoambiente paga 12.000, 15.000 pesos. Ya hay asimetrías en eso, imagínense en el resto. Es tremendo. También hay una lógica que ellos dicen, porque Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es la que mayor aporta al PBI nacional, entonces, pero en realidad, en definitiva, al final, la transferencia de los subsidios termina siendo deficitaria para todas las provincias. Y esto es un folclore que vivimos nosotros desde chicos, ¿no? Desde siempre. Desde toda la vida. Bueno, Juan, en los títulos habías mencionado que íbamos a hablar de la economía del país, las Sí. negociaciones que se llevan adelante. ¿Con qué comenzamos? Y muy tenso el tema del Fondo Monetario Internacional, se vino complicando. Habría que girar mañana, en teoría, 1.200, 1.300 millones de dólares, pero se usó una cláusula para enviar al Fondo Monetario Internacional a fin de año, a fin de mes, los 2.600 millones de este mes. ¿Sí? De este mes, 2.600 millones de dólares. Sí. Y el Fondo Monetario no le está girando al gobierno lo que en realidad están negociando, que le tiene que girar, que son 7.000 millones de dólares. Sí. ¿Pero por qué? Porque la verdad es que el gobierno no ha cumplido con ninguna de las metas. Una de las metas que el Fondo Monetario había arreglado con el gobierno nacional era que para julio de este año tendríamos que estar con 9.500 millones de dólares de reservas netas positivas. Y estamos en 5.000 millones de reservas netas negativas. Y estamos de la cuenta de yuanes, que son 10.000 millones de dólares de disponibilidad líquida, tenemos 2.200 negativos. Es decir, No se ha cumplido con nada. Nada. Entonces es lógico que no te liberen. pero además había dicho también, bueno, era esa meta, y la segunda meta era que haya una devaluación mucho más rápida del dólar, digamos, del dólar importador, así que el dólar oficial, para que la diferencia entre el dólar soja y el dólar importación no sea tan grande. ¿Pero por qué esto, Cecilio? Es muy fácil. Estamos comprando como Estado el dólar soja a 300 pesos y estamos vendiéndole a los importadores a 260 pesos para que importen. Entonces, esa brecha está generando un déficit que se está notando en el déficit fiscal, que ya está arriba de los 7 puntos, ¿no? Entonces, muy complicado. Sergio Massa hoy, para tratar de sumar esfuerzo, se juntó con el ministro de Economía, vía Zoom, por supuesto, el ministro de Economía de Egipto, porque recordemos que Argentina y Egipto son los que consolidan casi el 40% de la deuda total del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, Argentina primero, somos los primeros en eso, con casi 44.000 millones de dólares. Y bueno, la idea era un poco tratar de juntar posiciones, hacer un juego político para tratar de quebrar un poco al Fondo Monetario. En lo personal, creo que el gobierno va a tener que pisar un poco las importaciones, o si bien no hay una devaluación, porque en este momento para la campaña de Massa no sería factible, porque imagínate una devaluación del dólar oficial en este momento, en el acto se traslada precio. Sí. Y si venimos en teoría con una inflación que tendría que cerrar en alrededor del 7%, olvídate, estaríamos arriba del 10, del 11, si es que hay una devaluación fuerte. Entonces, Sergio Massa, con mucha lógica, se ha plantado y dicho, bueno, no, yo lo que puedo hacer es, sí puedo poner un mayor impuesto a las importaciones, eso es lo que se está negociando, de un 30%, para que el dólar oficial de importador, que está en 2.60, pueda correr a 320, 330, y ahí estaríamos hablando de que la cosa se podría resolver. Pero muy complicadas las negociaciones con respecto al Fondo Monetario Internacional. Sí, y habías mencionado, Juan, la inflación, una palabra que lamentablemente se ha hecho moneda corriente acá en nuestro país,
y ya se van a conocer próximamente los números. ¿Qué se espera? Y bueno, se está hablando de que, bueno, que va a ceder, sí, va a ceder al 7%, 6,8, 6,9 si te gusta. Igual alta. Pero, y anualmente estamos 120%. Es alto, es decir, sigue siendo alto. al 6 estamos al 100%, al 7 estamos al 120 y al 8 estamos al 150. En ambas partes estamos al horno. ¿Pero por qué? Te voy a llevar a este punto. 6,8 son los argentinos que trabajan en blanco. ¿Sabes cuánto es el promedio de paritaria anual que están cerrando los sindicatos y los gremios defendiendo a los trabajadores en blanco? ¿Cuánto va a ser anual? No más del 90%. Es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo directa este año de casi un 35% de todos los trabajadores en blanco. Con ese dinero, ¿qué se financia? Y se financian los planes sociales. Repitamos eso sí. que mencionaba Juan para que quede claro. Sí. 6.800.000 trabajadores en blanco registrados sí. Que van a hacer una paritaria anual sí. en el orden del 90%. Saquemos los de bancario que siempre tienen un poco más. Y la UOCRA, aceiteros. Exactamente, sí. Pero básicamente el 80-90% está por debajo del 90% con una pérdida directa del 35%. Ya perdió y es lo que se siente, ¿no? Esta nueva, lo que en algún momento la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo, bueno, estamos mejorando la situación, estamos logrando que, bueno, ahí están los 5 millones de nuevos pobres, ¿no? Que se ha generado en los últimos 6 meses, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Es decir, hemos pasado de 40 millones, de 40% a 43%. Son casi 4 millones y medio de nuevos pobres. Son básicamente los empleados formales. Una pena, ¿no?, que se dé esta situación en la economía de nuestro país. Sí, pero bueno, me quedo también con lo que mencionabas casi siempre, Juan, hay que llegar a agosto. Hay que llegar a agosto. Sí, bueno, de hecho, hay que llegar a agosto, ¿por qué? Sergio Massa está tratando de frenar la devaluación y conseguir los dólares. El dólar está regaladísimo, el dólar blue a 500 está regaladísimo. Hoy debería estar el dólar básicamente, mínimamente entre 550 y 570 pesos. Va a estar hasta el 13 de agosto, si es que hay acuerdo con el Fondo Monetario, y después del 13 de agosto, si Sergio Massa logra una interna, o sea, unas pasos por arriba de 40 a 38 puntos, se consolida por arriba de 35 puntos, yo creo que después de eso no va a haber un gran salto devaluatorio, pero si no llega a lograr ese número, bueno, no va a mostrar músculo político y puede haber un salto devaluatorio, ¿no? Juan, seguimos con la recomendación de la gente de no gastar de más, evitar el uso de la tarjeta de crédito y también... comprar alimentos. Mercadería, porque es lo que más está subiendo. Recordemos que lo primero que sube en la pirámide de consumo es la parte de alimentos. Sí, así que sí, básicamente eso, ¿no? Bueno, muy bien, Juan, te agradecemos este contacto, toda esta explicación con respecto a la economía de nuestro país. ¿Y cuándo te veo? ¿El jueves que viene? Jueves que viene, ¿sí? Estamos acá. Bueno, muy bien, Juan. Gracias, Cecilio.